Bueno, muy bien, acompáñeme al libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo y acompáñame al capítulo 5. Mateo capítulo 5, y voy a leer en el versículo 10 y 11. Dice así, del 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Señor, yo te doy gracias por tu buena palabra, y te pido que tú nos hables, y te pido que tú nos dirijas, y te pido que tú nos enseñes, y te pido que tú quites la venda de nuestros ojos y de nuestra mente, Señor, y nos hables con tu Espíritu Santo y nos convenzas, Señor. Convéncenos hoy de ti, háblanos hoy, Señor. Si quieres decirle al Señor: Señor Jesús, háblame a mí, convénceme a mí, enséñame a vivir, cambia mi vida, lávame con tu palabra, límpiame y guía mis pasos para tu gloria. Aquí estoy, Señor. Abre mis oídos, dile al Señor: abre mi corazón para ti, en el nombre de Jesús, amén. Bien, el Evangelio de Mateo tiene varios temas. Uno de los temas tiene 5 discursos, grandes discursos. Uno de los 5 grandes discursos se llama el Sermón del Monte, del cual estamos leyendo lo que se llama las bienaventuranzas. La palabra bienaventuranzas puede traducirse como feliz o bendecido aquel que. Y aquí en las bienaventuranzas estamos viendo una fotografía de lo que es la novia del Señor. Es decir, cuando tú lees las bienaventuranzas, tú ves cómo son los ciudadanos del reino. ¿Cómo son los ciudadanos del reino? ¿Cómo es la iglesia del Señor? ¿Cómo es la amada de Dios? Porque la iglesia no es nunca en la Biblia un edificio. La iglesia es una palabra, eclesía, que no fue traducido del griego, y esa palabra significa congregación de personas que han sido convocadas. Eso es lo que significa, un conjunto de personas que fueron convocadas. Y la Biblia dice que nosotros fuimos convocados a salir de ese mundo para adorar al Señor. Somos la iglesia del Señor, el grupo de personas donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Así que la iglesia puede estar debajo de un árbol o en un coliseo como este, en un megapolideportivo o en cualquier otro lugar, pero la iglesia no es un edificio. Y sabiendo esto, yo quiero que veamos cómo es esa iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es una iglesia bella. Pero una de las características que vemos de la iglesia en las bienaventuranzas es que es una iglesia fiel. Y cuando tú empiezas a leer las bienaventuranzas, todo comienza diciendo benditos o felices. Dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así empieza a hablar de que la iglesia es humilde. Benditos los mansos, los que lloran, los que sufren injusticia, los que lloran por la justicia, los que hacen lo correcto. Y aquí estamos viendo los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa es la iglesia del Señor. Son los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando las gentes les hacen burla
y los persiguen y mienten y les dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Esta es la iglesia del Señor. Es una iglesia fiel. Sufre y tiene capacidad de sufrimiento por hacer lo correcto y nunca deja de hacer lo correcto. Es la novia del Señor, es la amada de Dios, es la heredera del cielo. Y esa es la iglesia del Señor. Así que yo quiero ver algunos aspectos aquí en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar mirando el Evangelio de Mateo. ¿Qué tiempos estamos viviendo acá? ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Por qué habla de persecución? ¿Y cómo debemos vivir nosotros en estos tiempos difíciles? La Biblia dice, y aquí en Mateo, que la iglesia será perseguida. O sea, los tiempos que estamos viviendo serán tiempos difíciles. Acompáñame a leer Mateo capítulo 10, versículo 16 al 17. Y aquí en Mateo 10, versículo 16 al 17 dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigo en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Y aquí estamos viendo nosotros que el Señor Jesús en el libro de Mateo habló mucho de que la iglesia será perseguida. Así que vemos nosotros que los tiempos que vamos a vivir son tiempos peligrosos. Y así está escrito, por ejemplo, en segunda de Timoteo, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. ¿Y por qué serán peligrosos? Y ahí empieza a describir cómo será esa generación de esos tiempos. Dice que los hombres en esos últimos tiempos serán amadores de sí mismos. Dice allá, no tendrán afecto natural, serán impíos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero que la niegan. O sea, en los últimos tiempos vamos a ver gente muy buena papa, con apariencia de piedad, con cara bonita, con cara de youtuber bonito. Tienen apariencia de piedad, pero son amadores de deleites. Dice acá, dice que me llama la atención, amadores de sí mismos y sin afecto natural. Esos son los tiempos que vamos a vivir en los últimos tiempos. Ahora yo quiero que tú hagas el análisis si estamos en los últimos tiempos. Gente amadora de sí mismos, y dice sin afecto natural. La palabra afecto natural es el afecto que Dios colocó naturalmente en nosotros, que nuestra naturaleza nos impulsa a amar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y Dios puso ese afecto natural en buenos y en malos, en gente que cree en Dios y que no cree en Dios, de todos los colores, razas y épocas de este mundo. Por ejemplo, el afecto hacia los hijos es un afecto natural. Porque por el hecho de usted ser humano, Dios puso en usted un afecto natural. Pero dice que en los últimos tiempos los días serán malos, porque el amor de muchos se enfriará. Y eso lo dice también Mateo. Mateo nos dice eso aquí mismo en el capítulo 10, donde lo estamos leyendo. Perdón, en Mateo 24:12, que al final de los tiempos serán difíciles y malos. En segunda de Timoteo 3:1 serán tiempos peligrosos. Y dice allí en Mateo 24:12 que el amor de muchos se enfriará. Muy parecido a segunda de Timoteo 3:1 y 2, donde dice que sin afecto natural. Es decir, que serán tan malos esos días que vamos a vivir, que aún el amor natural que tiene hasta un malo, un ladrón, un malvado o hasta un sicario por sus hijos, se va a perder en los últimos tiempos. Y ya no va a haber ese amor natural que nos obliga a amar a nuestros hijos.
Y es lo que estamos viendo nosotros. Así que yo tengo que hacer el análisis, Señor, ¿en qué mundo o en qué momento, etapa de la historia estoy viviendo yo? Si es que estamos llegando a este tiempo. Precisamente acompáñame. Bueno, estamos en Mateo 10 para saber cómo es este momento y lo que está sucediendo en este tiempo. Así que lo que hemos nosotros visto con la sentencia de la corte, precisamente es algo que ya la iglesia de la época de este primer siglo estaba viviendo. En la época del primer siglo ellos estaban viviendo la persecución, pero en la época del primer siglo ellos estaban describiendo cómo era la sociedad en que se movían. Solo para comentar, en la sociedad en que ellos se movían era común el aborto y matar a los niños. Se llama infanticidio, a los recién nacidos. Pero también tenían métodos abortivos desde el Imperio Romano. Una de las primeras cartas que se escribió fuera de los evangelios se llama la Didache. La Didache la escribieron los discípulos de los apóstoles en el año 100 o 90 después de Cristo. Uno de los primeros documentos históricos que tenemos fuera de la Biblia, de la iglesia primitiva, de la iglesia de los discípulos de los apóstoles, la Didache. Y allí en el capítulo 5 y en el verso 2 de la Didache dicen que el camino de los paganos es el camino de la muerte, porque ellos asesinan a sus bebés. Y es la primera denuncia de asesinato de los bebés. ¿Cómo es en el paganismo? Y hay una carta de un apóstol llamado la carta de Bernabé, escrita en el año 120, que según se cree, pero también pudo haber sido escrito en el año 100. Y en la carta de Bernabé enseña cómo los paganos abortan y asesinan a sus bebés ahogándolos. Después de esto, ya para el año 180, Justino Mártir, un mártir de la iglesia, escribió que los paganos entregaban a sus hijos a los perros para ser devorados cuando no los querían. A otros los ahogaban, a otros los estrangulaban. Lo escribió Justino Mártir, pero también lo denunciaron muchos de estos padres de la iglesia, lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano. La iglesia alzó su voz y la iglesia dijo: no puede ser, esto es una infamia, es un asesinato lo que está sucediendo en el Imperio Romano. Todos los historiadores están de acuerdo con el testimonio de la iglesia primitiva. Fueron los primeros que alzaron su voz contra este genocidio que estaba ocurriendo en el Imperio Romano, igual que como mataban a los reos en el circo romano. Y esto fue denunciado por todos estos hombres de Dios y fueron escritos. Si usted estudia yo creo que la historiadora más famosa del mundo, Mary Beard, y ella es una inglesa de la Universidad de Oxford y es la que más ha escrito del Imperio Romano. Ella dice ya en su libro La historia de Roma cómo los niños atascaban los vertederos, porque los recién nacidos no deseados los tiraban a los vertederos. Y esto era totalmente legal. El pater familias tenía total autoridad sobre sus hijos. Es decir, para ellos el niño no era persona. Esa concepción pagana llegó a nuestros códigos para pensar que un bebé no es persona. Se deshumaniza a un bebé, tal como pasó con la esclavitud. Un esclavo no es persona. Y esa deshumanización es lo que clama al cielo. Ahora, ¿qué mundo estamos viviendo? Es un mundo en donde seremos perseguidos. ¿Por qué seremos perseguidos? ¿Solo por ser cristianos? ¿Solo por ir a una iglesia? Yo no creo. Porque aquí dice la Biblia en Mateo capítulo 5, dice: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Les pertenece por hacer lo correcto, por la verdad, por la justicia, por lo que es bueno, por lo bondadoso. No seremos perseguidos por tener una denominación cristiana. Eso lo hacen los paganos. Ellos también van a cualquier otra iglesia, así sea la iglesia de los ateos, porque eso también es una religión. Pero el punto es que nosotros seremos perseguidos porque haremos lo correcto y no nos avergonzaremos de decirlo y de hacerlo. Eso hace diferente a la iglesia de Cristo. Y esa fue la iglesia mártir del siglo I. Una iglesia que alzó la voz por los que no tenían voz y que denunció las atrocidades del Imperio Romano y no le dio miedo
morían en la arena cantando. Solamente para comentar, porque yo cuando leo esto yo digo, Señor, ¿qué es lo que nos sigue a nosotros? ¿Qué nos espera como iglesia? Y yo quiero que veamos no solo en qué tiempos vamos a vivir, sino que además cómo es esa iglesia, cómo tenemos que vivir en esa iglesia, en ese tiempo. Y una de las cosas que Dios me mostraba en mi devocional es que la iglesia va a ser perseguida. Yo quiero que me acompañen. ¿Cómo tenemos que vivir en medio de la persecución que puede venir, que no sabemos cuándo? Pero esto fue lo que se escribió para el primer siglo. Mateo capítulo 10 versículo 28 y 29. Lo primero que vemos nosotros es que debemos vivir sin temor. Mateo capítulo 10 versículo 28 y 29 dice: no teman los que matan el cuerpo. Mateo capítulo 10 versículo 28 y 29 dice: no teman los que quieren matarles el cuerpo, ellos no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y esta palabra no teman es repetida en esta enseñanza de Mateo 10 3 veces. No teman a los que les vayan a perseguir, no teman, porque Dios está con nosotros. Y es lo primero como tenemos que vivir en estos tiempos, no con temor. Ya sabemos que van a vivir tiempos difíciles. Ya sabemos que van a venir gente amadora de sí misma. Ya sabemos que el amor de muchos se enfriará. Esa es una señal de los últimos tiempos. Ya sabemos que en los últimos tiempos habrán hombres impíos que amarán los deleites más que a Dios. Ya lo sabemos. Y sabemos que van a venir guerras y rumores de guerras. Lo que por allá disparando en Ucrania, aquí disparando la corte. O sea, uno dice, pero ¿a dónde nos vamos? ¿En qué mundo estamos? Allá Vladimir Putin haciendo locuras y por acá la corte también. ¿Y en qué mundo estamos? Lo primero que yo veo es que no temas. No temas. Y es como lo que el Señor está declarando a nosotros siempre. Su iglesia es victoriosa. Las puertas del infierno no van a prevalecer jamás contra la iglesia. Lo dice aquí Mateo capítulo 16. La palabra iglesia, la primera vez que es pronunciada en el Nuevo Testamento, la pronuncia el Evangelio de Mateo, justamente en ese versículo de Mateo 16. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su eclesía, su grupo, su manada pequeña. Y esto es lo primero que vemos nosotros. Así que no debemos temer, no debemos temer. Versículo 26, 28 y 31 de ese mismo capítulo 10 nos está diciendo que no tengamos temor en estos tiempos tan azarosos. Y no sé si alcanzamos a leerlo rápidamente. Versículo 26 dice: así que no tengan miedo a los que los amenazan. No tengan miedo. En el versículo 31 dice: así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Es la palabra del Señor. Primer punto, ¿cómo debo vivir en estos tiempos? No tengas miedo de las noticias. Yo no sé si estamos asustados de ver tanta noticia. Deberías leer más la Biblia que mirar noticias, porque pues sí está bien estar informados, pero hombre, no es la tarea estar angustiados porque quién va a ganar las elecciones mañana. Ay, va a ganar fulano, me largo del país. Esa es yo creo que esa es hasta cobardía. Y eso no debe ser. El punto acá es que yo tengo que estar confiando en el Señor, porque Él es mi Señor. Punto final. En la iglesia primitiva, el César o el rey era Nerón. Nerón, el malvado matoncífero de los cristianos. Inició una persecución ni la bruta en el año 64. Y todos los historiadores dan testimonio, historiadores de la época dan testimonio de cómo quemaban a los cristianos en sacos. Y dice que Nerón iluminó su palacio célebre que tenía ya el
un domo dorado que se llamaba la casa de Nerón. Y iluminó esa calle con cristianos. Y lo único, dice allá, los colocaban llenos de aceite y los asesinaban quemándolos. Y eso lo hacía Nerón, año 64. Lo escribió un historiador romano. Usted lo puede leer, Tácito. Muchos historiadores escribieron precisamente sobre esto. Y es lo que uno dice, qué cosa tremenda. Pero el cristiano no debe temer. Vamos a número 2. ¿Qué más? ¿Cómo más tengo que vivir yo en cuando llegue, no sé, cuando lleguen las cosas y se pongan peores? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, otra cosa que yo tengo que tener en cuenta de cómo vivir, y es siendo radical en estos tiempos. Siendo radical. La iglesia del Señor es una iglesia radical. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 10 versículo 37 al 39, y lo vuelve a repetir el Señor Jesús en Mateo 16, 24: el que no toma su cruz y no sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esto, que el que no aborrece a padre o a madre, no es digno de mí. Y ese es el punto. Y acá Jesús está llamando: si tú quieres seguir a Jesús, tienes que tomar su cruz, tienes que aborrecer aún tu propia vida y tienes que seguirle. Mateo 10, 37. Tomar la cruz. La cruz es un símbolo de tres cosas: de violencia, de vergüenza y de muerte. En el siglo primero ya habían ejecutado a muchas personas en la cruz. Jesús no fue el primero. Cuando Jesús seguramente tenía 12 años, seguramente él vio en el camino entre Séforis y Nazaret. Séforis era una ciudad grande, no mencionada en la Biblia. Y entre Séforis y Nazaret, que era la ciudad vecina de Nazaret, crucificaron a más de 1000 hombres allí por una revuelta que hubo. El imperio romano era sanguinario, y esto era notorio para todos los habitantes, porque era un escarnio público, era para que usted lo viera. Eran tiempos diferentes. El problema de todo esto además es que no morían ahí mismo, pero morían además desnudos. Y era la vergüenza de usted morir desnudo frente a los suyos, frente a sus hijos. Y lo número 3 es que usted quedaba como maldito forever. Sus hijos, ¿qué irían a decir mañana? Su papá murió desnudo frente a todo el mundo y torturado. Así que cuando Jesús le está diciendo: toma la cruz y sígueme, está indicándonos a nosotros que el que quiera seguirle tiene que tener la decisión de el compromiso total, la fidelidad suprema. Alguien que sigue al Señor es alguien que ha decidido ser radical y ser fiel hasta la muerte, hasta la muerte. Y esto me está demandando a mí, me está demandando que yo tenga un Señor por encima del cual no hay nadie, y pagaré el precio supremo. Y esto es lo que me demanda el Señor, es seguir a Dios. Seguir a Dios es seguirlo hasta la muerte, al precio que sea, el sacrificio máximo. Y es lo que vemos nosotros siempre en la Biblia. Así que un seguidor de Cristo es alguien que es radical. Número 3, el que sigue allá. ¿Cómo tenemos que vivir en este tiempo? Y lo que yo leo acá también en Mateo capítulo 10 versículo 22 es: debo llegar hasta el final. Debo llegar hasta el final. Y llegar hasta el final es ser fiel hasta el final. Mateo 10, 22 y 24 dice: a el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10, 22. En el capítulo 24, 13 es la misma palabra que Jesús repite cuando viene por segunda vez: el que persevere hasta el final será salvo. Se trata de soportar hasta el final. Se trata de ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10.
Se trata de no retroceder, como dice Hebreos capítulo 10, 38. Porque el que retrocede no agradará a mi alma, pero permaneceremos fiel, porque no somos de los que retrocedemos. Como lo dijo Pablo a Timoteo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he sido fiel. Por tanto me está preparada para mí la corona de justicia, la cual recibirán todos los que aman su venida. Es ser fiel hasta la muerte, es ser fiel hasta el final, es llegar hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. Así que la vida cristiana, y no se trata para los facilistas, no es para los facilistas, no es para los cómodos, no es para los que me dicen: ay, a mí como que no me saludaron en la iglesia, me largo. Ay, aquí como que no me saludan mucho, me voy. No, esas personas yo creo que no estarán en el reino de los cielos, porque se trata de perseverar al precio que sea en Cristo Jesús, y es su iglesia. La iglesia del Señor es la congregación. No hay en la Biblia cristianos solos sin iglesia, no existen, es imposible, es una contradicción. La vida cristiana se hizo para convivir y para que podamos convivir nosotros. Hablando de esa iglesia que será perseguida, muchas historias. En el siglo segundo, una joven de 22 años llamada Perpetua fue arrestada por ser cristiana. La arrestaron en la ciudad de Cartago y la arrestaron con todos los de su casa. Era una joven rica y ella muere en el circo y en la arena ya, junto con Felicita, su sierva, su doncella, pero también con todos sus servidores. Su padre le ruega: sacrifica por los dioses de Roma y te salvas, hija mía. Y ella dijo: no, padre, no sacrificaré. Ella ya es una mamá. Y le dicen: mira, tu hijo sacrifica por los dioses de Roma y salva tu vida. Papá, yo soy creyente. Ahí arrestaron también, en ese grupo estaba el pastor arrestado, el que le predicó a ella. Y gran parte de la iglesia donde ella se congregaba fueron arrestados. Y todo ese grupo fue sentenciado a la muerte. Y todo ese grupo murió. Pero lo que fue algo como en el cristianismo más exaltado fue la muerte de ella por su dignidad con que murió. Los escritos enseñan cómo murió frente a lanzan como un toro salvaje, no puede matarla si viene un gladiador, y ella le conduce la espada a la garganta y les quitan la cabeza a ellas. Perpetua y Felicita, de ellas se han hecho inscripciones, frescos, imágenes, de todo, por su dignidad. Ella dice que ella estaba, cuando vio todo esto y salió al espectáculo, se le cayó como su pelo, así que se colocó su hebilla. Ella quería estar muy bien el día de su muerte. Y cuando fue tirada por este animal, ella se reincorporó y sacudió sus vestidos y quería estar arrodillada orando y no gritar. Y esta muerte conmocionó al mundo cristiano. Felicita, su amiga y doncella, junto a su señora, o esta chica de 22 años que muere, junto a todo este grupo, el pastor, muchos de la iglesia, mueren ese día en Cartago. Así que muchas historias. Nuestra iglesia cristiana ha sido una iglesia bella, ha cambiado el mundo y lo ha hecho al precio de sangre, a precio de dolor. Y esto es lo que yo veo, que la iglesia es una iglesia bella y es una iglesia hermosa, aunque es una iglesia que ha sido perseguida a lo largo de la historia. La Biblia dice: persevera hasta el final, persevera hasta el final. Y otra de las cosas que yo veo que tenemos que ver en cuanto a la iglesia perseguida es que es una iglesia que nunca se avergonzará del Señor, nunca se avergonzará del Señor, y que va a predicar el evangelio en medio de los tiempos difíciles. Y dice la Biblia que cuando esto suceda, llegará el fin del mundo. Me llama la atención, por ejemplo, la muerte de Pablo, relatada en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo, y él dice
ya siento que mi partida y el tiempo de mi sacrificio ha llegado. Así lo dice. Y es cuando escribe estos versículos: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe hasta el final. Y cuando él escribe esto, él está escribiéndole a Timoteo. Y él le escribe a Timoteo de la siguiente manera: Timoteo, acuérdate de mí, de mis sufrimientos, y soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Jesús. Segunda de Timoteo 2:3. Soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ya le había dicho: no te avergüences, en el versículo 1:8. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de mí, preso del Señor. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de esta buena noticia. Timoteo, no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences. Soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Cristo. Timoteo es el pastor en una ciudad en Éfeso. Éfeso es Turquía, de donde es el chico que les habló. Precisamente en Turquía hay unos sitios arqueológicos que hoy en día es uno de los más grandes atractivos de Turquía. Además de ir a montar en globo allá en no sé si es en Ankara o en qué valle tienen por allá. El otro atractivo turístico de Turquía es ir a las cuevas de Capadocia. Las cuevas de Capadocia son ciudades subterráneas hechas por los cristianos para huir de la persecución romana. Escúchalo: ciudades subterráneas, cristianos viviendo debajo de las cuevas, de las peñas, por la persecución tan brutal, guardando sus hijos, guardando sus familias. Y allá vivieron por años. Las catacumbas, si tú vas a Roma, y un día nos puedes invitar, qué bendición que nos invites a Roma, pues otro gran atractivo son las catacumbas. Allá estaban estos cristianos que cavaron, hicieron una ciudad debajo de Roma para, uno, sepultar sus muertos, y dos, para poder reunirse y alabar a Dios bajo tierra. Esta es la iglesia santa y amada. Es la iglesia que perseveró y que nunca se avergonzó del Señor, nunca se detuvo. Es la iglesia amada del Señor. Esta es la iglesia amada. Así que ¿cómo debemos vivir? Siendo perseverantes y no avergonzarnos del Señor. No avergonzarnos. Vuelvo a repetir lo que le dijo Pablo a Timoteo: nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences de mí, preso del Señor Jesús. Estoy leyendo segunda de Timoteo 1:8. Con las fuerzas que Dios te da, Timoteo, prepárate para sufrir conmigo. Dice: a causa de la buena noticia. A causa de la buena noticia. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, es cierto. Estamos viviendo tiempos de mucha maldad. Pero mire que en estos tiempos peligrosos dice que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero el evangelio no se va a detener. Cuando yo leía el libro de Apocalipsis, que lo estaba leyendo ahorita y ahorita ya estoy leyendo Mateo, me llamaba la atención eso, que en los últimos tiempos vendrá el anticristo. En Apocalipsis se llama la bestia. Acompáñame a verle un poquito el hocico a la bestia. Miremosle un poquito los ojos. La bestia es ese ser malvado que se va a levantar en los últimos tiempos. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 13. Y dice en Apocalipsis 13 versículo 1: y vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres de blasfemia a Dios. Y cuando uno lee esto, uno dice: pues ¿por qué la blasfemia a Dios? Si algo caracteriza a esa bestia es la blasfemia a Dios.
Y esta bestia lo que representa es un gobierno. Pero ese gobierno finalmente hay alguien que es un gobernante que está al final de todo. Y yo quiero que me acompañes ahí al versículo 6. Y dice: y abrió la boca la bestia con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Versículo 7. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y cuando yo leía esto, yo decía: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué se le da autoridad a esa bestia para que persiga al pueblo santo de Dios y lo venza? ¿Sabe? Así ya estaba escrito en el libro de Daniel. Daniel es un libro del Antiguo Testamento, y Daniel también vio que la bestia se levantaría contra el pueblo santo de Dios y los vencería. Y yo decía: no nos pueden vencer, la iglesia es invencible. Y es cierto, nosotros somos invencibles. Pero en el plan de Dios, en esta carne, de alguna manera vamos a sufrir, no una victoria electoral, y seguramente vamos a ser derrotados, pero en el espíritu nosotros vamos a ser vencedores, y en la eternidad vencedores. Y esto está hablando aquí de la persecución. Mira lo que vuelvo a repetir. Dice: habló terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitaban en el cielo. Versículo 7. Estoy leyendo Apocalipsis 13. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Versículo 8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Yo no sé qué va a venir para nosotros, pero para la iglesia y para los que son fieles, siempre de alguna manera va a haber oposición al que se dedique a hacer lo correcto y al que se levante con valentía a hacer lo que es justo y honorable. Si tú no tienes oposición, seguramente tocará revisar si lo que tú estás haciendo es valiente o no es valiente. Pero cuando nosotros hacemos actos de valentía, vamos a recibir oposición y también persecución. En todas las épocas de la iglesia ha ocurrido esto. Que llegue un momento de la historia en que va a ser peor, seguramente que sí. Ahora, ¿estamos viviendo esa época ya? Yo no sé ustedes, pero yo he visto muchas manifestaciones. Yo estaba leyendo varios libros de personas que defienden la fe contra todo este movimiento que se llama los nuevos ateos. Y este movimiento de los nuevos ateos, que vienen por unos libros que se escribieron en Estados Unidos, y se ha generado todo una filosofía que ha llegado a las universidades y a través de las redes sociales. Ellos no son ateos, ellos son antiteístas. O sea, ellos no son personas que digan no creo en Dios. Ellos son personas que se declaran que van a destruir la fe cristiana, así de sencillo. Que tienen que hacer lo posible para desarraigar el nombre de Dios. Y así lo han escrito en todos sus libros. Y hay organizaciones que pagan dinero para que usted haga actos de blasfemia contra Dios y que usted los publique. Hasta hace poco, hace 3 meses, hicieron un llamado internacional a que todo el que le diga una blasfemia a Dios y haga el símbolo de la pistola a Dios, lo publique y se saque una foto. De pronto ustedes lo vieron porque esto salió en los periódicos. No estoy diciendo algo loco.
Lo que pasa es que esto es algo que no se había visto antes en la humanidad. Siempre han habido ateos, pero un movimiento de odio y de blasfemia contra Dios nunca se había visto en la humanidad, como lo que estamos viendo ahora. Y es lo que está diciendo acá, que la bestia tendrá nombres de blasfemia, que la bestia dirá toda clase de insultos a la divinidad. Y es lo que estamos viendo. Ahora, no solamente esto, sino que al creer esto, usted quita la moralidad de un pueblo. Porque si no existe Dios, usted es un fruto de una explosión loca. Y si usted es fruto de una explosión loca, su hermanito no solamente es un orangután o un perro, su papá fue una piedra. Usted desciende de una piedra y tendrá que decirle a una roca: mi abuelito. Si eso es así, ¿qué derechos humanos pueden haber? ¿Qué derechos humanos? Tendrá más derecho un gato que usted, porque no hay propósito. Usted fue fruto de una explosión. Estoy citando aquí la teoría de los nihilistas, Jean-Paul Sartre. Y estábamos precisamente hace 8 días en una boda y encontraba un hombre que decía precisamente esto. Y Albert Camus, que escribían sobre todo esto, en todo este movimiento, no solamente ateo, existencialista, sino nihilista. Y yo les decía, eso sí, esos ateos sí tienen mucha lógica. Esos son los únicos que tienen lógica. Porque es increíble que los ateos promueven muchos derechos. Derechos humanos, derechos a no sé qué, el derecho de las mujeres a matar a sus hijos. Pero como dicen estos nihilistas desde Jean-Paul Sartre, no existe una razón de existir. La vida es una náusea, es un insoportable sufrimiento. No hay una razón para vivir, no existe. ¿Por qué? Porque somos fruto de la nada. Finalmente desapareceremos como nada. Si no hay Dios, no hay derechos. Si no hay Dios, no hay derechos humanos. Los derechos humanos son hijos del pensamiento cristiano. Y solamente para terminar, para que entendamos cómo es la iglesia. La iglesia del tiempo de Roma fue una iglesia bella y hermosa. Los historiadores han registrado varias pestes que hubo en la época del Imperio Romano. Una peste muy famosa fue la peste en el emperador Marco Aurelio, año 160. Un siglo después hubo otra peste. 5,000 personas al día morían en la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma, 5,000 por día. ¿Qué pasó con los paganos? Todos salieron corriendo y abandonaron a sus seres queridos. Lo escriben los cristianos de la siguiente manera. Dionisio de Alejandría, un hombre de Dios, escribió en ese mismo siglo. Dijo: cuando empezó la enfermedad, echaron a los que sufrían, huyeron y arrojaron a sus seres queridos a los caminos antes de que murieran. Los trataron como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio de la fatal enfermedad, pero haciendo lo que podían para escapar. Esto lo escribe este hombre, vuelvo a repetir, Dionisio de Alejandría. Y en la peste del año 260, cuando morían 5,000 personas en Roma, él escribió lo siguiente. Mira la diferencia con los cristianos. Los parientes atienden amorosamente a sus familiares. Los amos muestran compasión con sus esclavos enfermos. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no tenerle temor a la muerte. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, pensando solo en los enfermos. Sin temer el peligro, se hicieron cargo de los enfermos, sirviendo a Cristo. Y ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se vieron infectados con la enfermedad. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Muchos presbíteros, diáconos y laicos llegaron a la conclusión
de que la muerte de esta manera era igual a perecer por el martirio. Esta es la piedad. El médico Galeno vivió esta pandemia. El médico Galeno es el papá de los médicos. Y en esta enfermedad él fue el primero que huyó de Roma hacia Asia Menor. Pero los cristianos se quedaron atendiendo a los enfermos. Ese es el testimonio de la historia. Es una iglesia bella. La iglesia de Dios es una iglesia bella. La iglesia de Dios abolió el sacrificio de los esclavos y de los presos en los circos romanos. Abolió el infanticidio. Cuando se encontró en la India, los misioneros llegaron a la India. William Carey, lo primero que vio es que estos indios tenían la costumbre del infanticidio, matar a sus hijos y abandonarlos cuando no los querían, especialmente si era una niña. Y pelearon por todos los medios contra estas infames leyes. William Carey no descansó en su vida hasta haber abolida y haber prohibido esa ley, porque los gobernadores ingleses de la India de esa época no la querían abolir. Pero los misioneros cristianos hablaron hasta con la reina y pidieron que se aboliera esa infamia. Ellos no podían creer que los indios mataran a sus bebés y que los esposos ordenaran la muerte en la hoguera de sus esposas, lo que se llama el sati. Los misioneros cristianos lo abolieron. Y así lo hacen en todas partes. Es el cristianismo, es la voz de Cristo. Pueda que nos maten, pero lo hablaremos, lo diremos. La vida vale. Dios nos llama a preservar la vida. Nuestros hijos son valiosos. Y esta es la voz de la iglesia, una iglesia bella. Yo quiero que termino leyendo esto. En Apocalipsis capítulos 15, versículo 2, dice que al final de todo, vi delante de mí, 15:2, un mar de cristal mezclado con fuego. Y sobre ese mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos ellos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. El capítulo 20, versículo 4 dice: las almas de los decapitados, por dar testimonio de Jesús y por proclamar la palabra de Dios, estaban allí. Ellos no habían adorado la bestia, ni habían adorado a su estatua, ni habían aceptado la marca en su frente. Ellos reinaron con Cristo por 1000 años. Es el canto de los vencedores. Apocalipsis 17:14 dice: y ellos irán y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, y los que están con Él son los escogidos, son los que han sido llamados, son los que son fieles. Es una iglesia fiel, es una iglesia bella, es una iglesia que muere cantando en la arena romana, y que describían los historiadores romanos: esto nunca lo habíamos visto en Roma. Hizo que mucha gente pagana se convirtiera. Yo quiero terminar con esto. La iglesia es bella y Dios la describe con palabras de hermosura. Así está descrita su iglesia. Así dice Dios que es tu iglesia. Es mi especial tesoro sobre toda la tierra. Éxodo 19:5. Es la niña de sus ojos. Deuteronomio 32:10. Es un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19:6. Es el pueblo santo de Dios y escogido. Deuteronomio 7:6. Un pueblo especial, más especial que todos los pueblos que están en la tierra. Deuteronomio 7:6. Es una corona de gloria en las manos de Dios. Isaías 62:3. Su iglesia es el deleite de Dios.
Isaías 62:4. Es la novia del Señor, adornada de joyas, hermosa. Isaías 61:10. Es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el pueblo que Dios adquirió. Primera de Pedro 2:9. Su iglesia es la columna y el baluarte de la verdad en medio de los tiempos. Primera de Timoteo 3:15. Es la luz del mundo. Mateo 5:14. Es la lámpara de Dios. Apocalipsis 1:20. Es su manada pequeña. Lucas 12:32. Es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Es la herencia de Dios, la amada de Dios. Es la novia, bella, fiel hasta la muerte, noble, hermosa, como perpetua, que murió adorando al Señor, más angustiada por estar despeinada que por sacrificar a los dioses paganos. No lo hizo. No lo haré jamás, Padre. No lo haré. Yo soy de Cristo. Ese es el testimonio de la iglesia a través de los siglos. Nosotros tenemos este libro, el Evangelio, sellada por la sangre de los mártires, hombres y mujeres que por su sangre dieron testimonio de que lo que estaban escribiendo eran palabras de verdad. Somos herederos de esa herencia santa, valiente, bella, hermosa, que hicieron lo bueno, que hicieron lo noble, pelearon contra la esclavitud, lo lograron, lo luchó William Wilberforce en la Inglaterra, lo lograron los cuáqueros en Estados Unidos, lo pelearon. No puede existir la esclavitud, esa infamia en la tierra. No puede existir en ninguna nación cristiana. No puede existir eso. Alzaron su voz. Y yo quiero que tú y yo, en estos momentos, en Canadá se aprobó una ley que cualquiera que trate de convertir a un homosexual es arrestado por 5 años. 5 años. Los pastores de Canadá dijeron: vamos a la cárcel. No importa, lo haremos. Yo no sé qué va a llegar mañana, pero es tu desafío y el mío. ¿Te avergonzarás de Cristo? Yo quiero que podamos terminar con este himno. Y este es un himno. En la Biblia hay muchos himnos antiguos, las canciones que ellos cantaban. Y uno de estos himnos, acompáñame a leerlo en 2 de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Tú puedes decir eso? 2 de Timoteo 2, 11. Y yo quiero volverlo a decir: si morimos con Él, también viviremos con Él. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él no nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Puede decirlo? Palabra fiel: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, reinaremos con Él. ¿Lo puedes decir? Levántate y colócate de pie y díselo al Señor. Díselo. Este es un himno que decían los cristianos de la iglesia primitiva. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta es la palabra irrefutable de Dios, porque el testimonio de Dios es irrefutable. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a todas las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el testimonio de nuestra fe. No te negaremos, Señor. Y decido, si quieres decirlo, aún morir,
pero seré fiel hasta la muerte y más allá de la muerte. Decido nunca negarte, Señor. Decido hablar de ti y ser valiente. Perdóname. Yo no sé si hay alguien acá que le puede pedir perdón a Dios. Y yo quiero preguntar, ¿ha dicho usted mentiras? La mentira es un acto de cobardía. Y la Biblia dice, ni los mentirosos ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos. Una persona que dice mentiras es cobarde. Jesucristo es la verdad. Moriremos por la verdad, al precio que sea. Señor Jesús, perdóname. Y si quiere decirlo, renuncio a la mentira, a ser infiel. Renuncio al engaño. Renuncio, Señor, a la hipocresía. Renuncio, Señor Jesús, a la cobardía. Decidiré ser valiente. Decido ser valiente. Decido dar mi vida por ti. Decido tomar la cruz. Decido entregar mi vida y seguirte a ti. Y declaro que el diablo jamás vencerá mi vida. Jamás seguiré los caminos de Satanás. Proclamaré tu nombre a las naciones. Hablaré de ti. No me avergonzaré de tus palabras. Estoy dispuesto aún a sufrir por ti, Señor Jesús. Aquí lo digo ahora, estoy dispuesto a vivir y a sufrir por ti, porque si sufro contigo, sé que también reinaré contigo, Señor. Y si muero contigo, yo sé que viviré por siempre. Estoy en tus manos. Mis hijos están en tus manos. No sé qué va a pasar de aquí a mañana. No sé qué tiempos me esperan. No sé qué me deparará este futuro, pero sé que estoy contigo. Estoy morando, decláralo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Tú eres mi Dios. Viviré para ti y te daré gloria, Señor. Tú me guardarás y me librarás, Señor amado, del lazo del cazador y de la peste destructora. Tú me cubrirás con tus plumas y bajo tus alas yo estaré seguro. Tu espada y tu escudo, tú me infundirás aliento. Tú estás conmigo y yo creo en ti, Dios poderoso, en el nombre de Jesús.